Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Conquerblogs. Mi nombre es Yolanda, soy profesora de Solidity en el Máster de Desarrollo Blockchain de Conquerblogs y estamos otra vez aquí con uno de los vídeos que forma parte de esta serie de vídeos en los que estamos ayudándoos a dar vuestros primeros pasos con el lenguaje de desarrollo blockchain por excelencia, que es Solidity. Si no has visto el resto de los vídeos, te recomiendo que vayas corriendo a verlos porque si te interesa aprender Solidity te van a venir genial, y además si no los has visto es probable que no te enteres de mucho de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de la visibilidad de las variables y de las funciones, que es un tema absolutamente fundamental en Solidity. Es súper importante que entiendas todo lo que vayamos a ver hoy súper bien. Y el vídeo va a consistir exactamente en lo mismo que los vídeos anteriores. Vamos a hacer una pequeña introducción teórica en la que vamos a exponer todo lo que vamos a ver hoy y después vamos a ponerlo en práctica utilizando el entorno de desarrollo oficial de la blockchain de Ethereum, que es Remix. Así que no me voy a entretener mucho más con la introducción de este vídeo y nos ponemos ya manos a la obra. Bueno, pues ya tenemos aquí las transparencias que os he preparado para ver esto de la visibilidad de las variables y de las funciones, y vamos a comenzar con ello. Tenéis que saber en primer lugar que Solidity tiene 4 tipos de visibilidad para las funciones y también para las variables de estado. Es cierto que, estamos trabajando en una blockchain pública, en Ethereum, y en todas las blockchain que sean derivadas de Ethereum, que utilicen la Ethereum Virtual Machine, así que realmente todos los datos que maneje esta blockchain y todos los datos que queramos almacenar en esta blockchain van a ser accesibles de alguna forma, pero gracias a la visibilidad o los modificadores de acceso, según lo queráis llamar, lo podéis ver de diferente forma dependiendo de la fuente, podemos restringir el acceso a utilizar estos datos. No podemos restringir el acceso a la lectura de estos datos, pero sí, por ejemplo, ejecutar ciertas funciones o hacer uso de ciertos datos. Esta visibilidad es súper importante, como os he comentado al principio del vídeo, porque es la que nos va a permitir que podamos utilizar de forma óptima y sobre todo segura las funciones y las variables que hay dentro de los smart contracts, ¿vale? Sobre todo en términos de seguridad esto es absolutamente fundamental. Y aquí tenemos los 4 tipos de visibilidad que existen dentro de Solidity. Tenemos la visibilidad public, que básicamente para variables y para funciones quiere decir que esto es completamente accesible, ¿vale? Sea cual sea el origen. Esto lo entenderemos mejor cuando veamos un ejemplo en Remix, ¿vale? Pero esto básicamente quiere decir que cualquiera, desde cualquier smart contract o desde fuera de un smart contract, puede acceder a las variables y a las funciones declaradas con public. También tenemos private, que es la más restrictiva de todas, y quiere decir que las variables o funciones que estén declaradas con el modificador private solamente se van a poder acceder desde el smart contract en el que se han declarado, ¿vale? Desde fuera no, en ningún caso. También tenemos la visibilidad internal, y en ella pues solamente vamos a poder acceder a las variables o funciones en el contrato que se declaran y en los que derivan de él, con la herencia que permite este lenguaje de programación Solidity. ¿Vale? Recordad, solamente desde el contrato en el que se declaran las variables o las funciones y en los contratos que derivan de este contrato. Y por último tenemos la visibilidad external, que solamente se puede utilizar en funciones, en variables no, ¿vale? Y lo que quiere decir es que las funciones que se declaren con este tipo de modificador van a poder llamarse únicamente desde otros contratos y vía transacciones, pero no pueden llamarse de forma interna. Es decir, no podemos llamar a una función declarada como external dentro del propio contrato en el que se ha declarado. Aquí os he puesto un esquema visual en el que podemos ver bastante bien, creo yo, cómo se representaría gráficamente estos 4 tipos de visibilidad. Como veis, private, que es el rojo que tenemos aquí, es el más restrictivo de todos porque solamente podemos acceder a las variables y a las funciones dentro del propio contrato. También tenemos internal, que está entre private y public, que teníamos que las variables y las funciones declaradas con internal solo son accesibles dentro del propio contrato y de contratos que heredan de ese contrato. Después tenemos public, que es completamente accesible desde todas partes, desde dentro del contrato y desde fuera. Y por último tenemos external, que solamente nos permite acceder a las funciones, recordad, solo funciones
de este tipo solamente desde fuera del contrato, ni desde dentro del propio contrato en el que se ha declarado la función external, ni desde contratos heredados. ¿Vale? Esto, como digo, igual así es un poco difícil de ver, pero en cuanto veamos un ejemplo lo vais a entender perfectamente. Vamos a ver esto un poco aplicado ya a lo que son las variables, ¿vale? Que lo tenemos aquí, os he hecho una especie de tabla en la que, bueno, pues resumo aquí los modificadores de acceso que pueden tener las variables dentro de Solidity. Aquí, como veis, vemos los que ya he comentado antes, que son public, que quiere decir que es completamente accesible, private, que es accesible únicamente desde el contrato en el que se declara, e internal, que es accesible desde el contrato que se declara y desde los contratos que heredan de este. ¿Vale? Estos tres ya los hemos comentado y aquí, como veis, tenemos la declaración, ¿vale? La sintaxis. Aquí escribiríamos el tipo de variable, por ejemplo, un address, un entero sin signo, un string, por ejemplo. Después lo seguiríamos del tipo de variable, es decir, public, private o internal, y después el nombre de la variable. Algo súper importante que os he puesto aquí abajo es que podríamos no especificar qué tipo de variable vamos a utilizar, es decir, bueno, no tipo, sino visibilidad. Podríamos no indicar ni public, ni internal, ni private, y en este caso, por defecto, la variable que estaríamos declarando sin especificarlo sería de tipo internal, ¿vale? Esto por defecto. También tenemos otros dos modificadores de acceso, que son memory y storage, y esto pues es bastante importante y probablemente profundizaremos más en ello en otros vídeos, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos aquí para que quede reflejado, y es que memory quiere decir que son variables que se almacenan en memoria de manera temporal. Cuando declaramos una variable de tipo memory, estamos indicando que el valor de esta variable no se va a guardar de forma permanente en la blockchain, ¿vale? Y es todo lo contrario a lo que tenemos aquí en storage, ¿vale? Cuando declaramos una variable de tipo storage, lo que estamos haciendo es guardar su valor de forma permanente en la blockchain, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, tenemos el modificador payable, que sirve para utilizarlo en tipos de variable address, ¿vale? Y este modificador nos va a permitir enviar y recibir ethers y hacer transacciones con ethers, ¿vale? Esto también lo veremos más adelante en otro vídeo, ¿vale? En el que veremos cómo transmitir ethers utilizando smart contracts, pero bueno, también para dejarlo reflejado aquí, ¿vale? Esto para las variables. También tenemos los modificadores de acceso de las funciones, que tenemos aquí otra tablita en el que están reflejados todos, y bueno, los que hemos visto, los 4 primeros, ¿vale? Que es public, que ya sabéis que podemos hacer las llamadas desde cualquier punto, ¿vale? Private, que solamente podemos hacer llamadas a estas funciones desde dentro del propio contrato. Internal, podemos llamar a estas funciones desde dentro del contrato y desde contratos heredados. Y external es que solo podemos llamar a estas funciones desde completamente fuera del contrato, ¿vale? Tampoco contratos heredados. Y ahora tenemos aquí otros 3 modificadores de acceso. Bien, tenemos en primer lugar el modificador view, ¿vale? Este modificador viene a indicar que si está aplicado en una función, viene a indicar que no modifica ningún dato, es decir, no modifica datos en la blockchain, simplemente accede a ellos, los consulta, ¿vale? Después tenemos el modificador pure, que es parecido a view, lo único que ni siquiera accede a los datos, es decir, no modifica datos y tampoco accede a ellos, ¿vale? Y por último tenemos payable, que al igual que ocurría con el modificador payable en las variables, lo que indica es que estas funciones permiten enviar y recibir ethers, ¿vale? Y aquí tenéis la declaración. Tenemos la palabra reservada function, seguida del nombre de la función. Entre paréntesis podríamos meter o no, en función de lo que necesitemos, los parámetros, y después tendríamos que indicar si nuestra función es public, nuestra función es private, internal o external, ¿vale? Y después de esto, si es necesario, que no siempre lo es, ¿vale? Tendríamos que indicar si la función es view, si es pure o si es payable, ¿vale? Y después, bueno, si devuelve algo y lo que devuelva, ¿vale? Esta sería la sintaxis que tendríamos que utilizar a la hora de utilizar estos modificadores de acceso en funciones,
¿vale? Y esto cambia un poco entre funciones y variables porque aquí lo que vamos a tener es que si no especificamos nada dentro de la función, todas las funciones son de tipo public, ¿vale? Si no especificamos esto de aquí, tenemos funciones de tipo public. Bien, y como os he dicho antes, que esto puede ser un poco complejo de ver si no tenemos un ejemplo delante, exactamente lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo, ¿vale? Con todos los modificadores de las variables y las funciones que hemos visto en este vídeo, ¿vale? Así que vamos a nuestro editor, vamos a Remix y lo comprobamos. Bueno chicos, pues ya estamos en Remix, como veis, y me he adelantado un poquito y he creado un pequeño contrato en el que vamos a ir escribiendo pues un poco ejemplos para ver la visibilidad de las funciones, ¿vale? Este va a ser nuestro contrato principal y bueno, simplemente vamos a hacer una demostración súper sencilla de todo esto que hemos explicado ahora con las transparencias, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir empezando. Vamos a empezar con la visibilidad de las variables, ¿vale? Así que vamos a crear, por ejemplo, aquí un string que se va a llamar mensaje, que lo vamos a inicializar ya. Y vamos a poner, por ejemplo, el típico hola mundo de todos, del primer día de programación en cualquier clase, ¿vale? Si nosotros lo dejamos tal y como está, según lo que hemos visto en las diapositivas, es que esta variable, al no tener especificado qué tipo de visibilidad tiene una visibilidad interna, ¿vale? Así que si nosotros compilamos y desplegamos el contrato, pues efectivamente aquí no aparece absolutamente nada porque no podemos acceder de forma externa a esta variable. En cambio, si nosotros cambiamos aquí y ponemos un public, va a ocurrir lo que ya vimos en el vídeo anterior, que es que las variables especificadas como public, pues mágicamente aparece aquí una función, por así decirlo, de tipo getter, en el que nosotros podemos acceder al valor de esta variable, ¿vale? Así que más o menos tenemos ya cubiertas 2 de las 4 visibilidades para de las 3 visibilidades para las variables, ¿vale? Nos queda solamente private, que la vamos a poner aquí, vamos a compilar y vamos a desplegar. Vamos a borrar este de aquí y vamos a desplegar. Y tiene que ocurrir lo mismo que ocurría con internal, ¿vale? Que no podemos acceder a esta variable desde ninguna parte, ¿vale? Porque solamente podemos acceder desde dentro del contrato. Bien, entonces, ¿por qué ocurre lo mismo con private y con internal? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues la que hemos visto antes. Esta variable private solamente va a ser accesible desde dentro de este contrato, ¿vale? Ni desde fuera, como es este caso, ni desde contratos que hereden del contrato visibilidad. Y en cambio internal no van a ser accesibles las variables declaradas con internal desde fuera del contrato, o sea, desde aquí. Pero en cambio, si tuviéramos un contrato que hereda de visibilidad, sí que podríamos acceder a esta variable, ¿vale? Así que ahora más adelante vamos a poner un ejemplo sobre esto, pero vamos a empezar ya con la visibilidad de las funciones, ¿vale? Bueno, de hecho vamos a poner un ejemplo más. Public mensaje 2, ¿vale? Y vamos a poner un mensaje, por ejemplo, hola Conquerblocks. Si yo despliego, bueno, miento. Si yo creo aquí otro contrato nuevo que se va a llamar, por ejemplo, contrato B, y heredo de visibilidad, y simplemente compilo, despliego primero el contrato de visibilidad. Como veis aquí, como tengo dos contratos, aunque sea el mismo fichero, me aparecen los dos aquí. En primer lugar despliego visibilidad y después voy a desplegar el contrato B, ¿vale? En visibilidad me aparece esta función de mensaje 2 porque es una variable pública, ¿vale? Y de la misma manera, como veis,
me aparece en el contrato B este mensaje 2 que hace referencia a esta variable declarada en el mensaje de visibilidad. ¿Por qué? Porque como es una variable pública vamos a poder acceder a ella desde contratos heredados también, ¿vale? Vamos a crear una variable. Perdón. Uy, se me ha abierto esto. Perdón. Una variable de tipo internal, ¿vale? Vamos a llamarlo mensaje internal, por ejemplo. Esto se me ha colado aquí. Y vamos a llamar a este mensaje, por ejemplo, solamente Conquer Blocks, por ejemplo, ¿vale? Este mensaje, lógicamente, si desplegamos los dos contratos otra vez, no va a aparecer aquí en ningún caso. Pero si nosotros hacemos una función, por ejemplo, función mensaje, bueno, get mensaje internal, que sea de tipo public para que cualquiera pueda acceder y que sea que nos devuelva, por ejemplo, un string. Aquí nos faltaría poner una cosilla, y es que, como veis, voy a poner aquí, que nos devuelva un mensaje internal, ¿vale? Vamos a compilar este contrato a ver qué nos aparece en esta función, ¿vale? Porque el compilador nos da algunas pistas sobre algunos modificadores de acceso que hemos visto, ¿vale? Aquí, como veis, no me aparece un error, pero sí que me aparece un warning, ¿vale? En este caso, como veis, nos está diciendo que esta función podría ser view, porque, como os hemos comentado antes, las funciones que son view no modifican valores en la blockchain, pero sí que acceden a ellos. Y es exactamente lo que estamos haciendo aquí. No estamos modificando ningún valor, pero sí que estamos accediendo al valor que tiene esta variable internal aquí. Entonces, por lo tanto, para que no me salga este warning, vamos a compilar. Vamos a poner view y vamos a compilar de nuevo, ¿vale? Y como veis, esto se queda tal que así. El contrato ha compilado y lo vamos a desplegar. Primero visibilidad y después el contrato B. Aquí, como veis, hemos creado una función que es public y estamos accediendo al mensaje internal, que es una variable internal declarada en el otro contrato, ¿vale? Si yo ejecuto la función, como veis, podemos acceder al valor de este mensaje. ¿Qué significa esto? Pues os acabo de demostrar que las variables internal no son accesibles desde fuera del contrato, pero si hacemos una función para acceder a su valor desde un contrato heredado, sí que podemos acceder, ¿vale? Y es exactamente lo que hemos hecho aquí. Si yo quisiera hacer lo mismo, pero accediendo a mensaje, get mensaje, por ejemplo, esto ni siquiera me va a compilar, ya lo veréis. ¿Por qué? Pues porque esta variable realmente para el contrato B no existe, porque es una variable privada que se ha declarado dentro del contrato visibilidad y aunque el contrato B esté heredando de este, no puede verla, ¿vale? No puede acceder a ella. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Esto vamos a dejarlo así para que compile y perfecto. Ahora sí, ya hemos cubierto los tres tipos de visibilidad que tienen las variables. Vamos con los de las funciones, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos la función public, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, creamos una función exactamente igual, get mensaje internal, por ejemplo, podemos poner external, ¿vale? Para indicar que esta función va a ser external. Ponemos aquí el modificador de acceso external, view también, y esto nos va a devolver, se supone, un string memory. Nosotros aquí tenemos dos opciones. Podemos
hacer exactamente lo mismo que hacíamos aquí, ¿vale? Acceder a esta variable o podemos llamar a esta función public, ¿vale? Yo voy a optar por esa segunda opción. Perdón, que me he saltado esto. No he puesto la palabra reservada de retorno, ¿vale? Bien, estas dos funciones van a hacer exactamente lo mismo. Esta función de getMensaje, ¿vale? Nos va a devolver esta variable de aquí, ¿vale? Y esta función a la que he especificado que es external, ¿vale? Para nosotros luego ver el nombre cuando ejecutemos la función, lo que va a hacer es utilizar esta variable public, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las funciones que son de tipo public son accesibles desde dentro del contrato y también desde fuera del contrato. Así que yo puedo hacer lo siguiente, puedo compilar y desplegar los dos contratos y como veis aquí me aparecen me aparecen dos funciones, ¿vale? Tenemos la primera, que es la que ya hemos visto, y la segunda, ¿vale? Estamos llamando a una función public desde otra función. Esto lo podemos hacer. ¿Podríamos hacerlo al revés? Pues vamos a intentarlo. Mensaje internal. ¿Vale? Ahora vamos a llamar a esta variable desde la función external, ¿vale? Y desde la función public vamos a intentar llamar a la función external para acceder lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Y como veis, si yo intento compilar esto, me aparece un error. ¿Por qué? Pues porque las funciones que son de tipo external solamente pueden ser llamadas desde fuera del contrato, ¿vale? Desde dentro no se pueden llamar. Aquí, como veis, he intentado llamar a esta función desde dentro del propio contrato y es algo completamente imposible, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Esto vamos a borrarlo. Vamos a borrar esta función public de aquí. Y, bueno, vamos a pegarla aquí arriba. Y vamos a devolver, por ejemplo, esta vez get mensaje, por ejemplo. Y aquí vamos a devolver mensaje. Vamos a devolver el valor de esta variable privada de aquí. Vale, aquí vamos a tener una función pública que nos va a devolver este valor de aquí. Esto se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. ¿Vale? Bien, si esta función ahora fuera de tipo internal, en vez de public, vamos a compilar, todo perfecto. Y como veis, voy a desplegar otra vez. Al ser de tipo internal, si yo despliego otra vez el contrato visibilidad, como veis no aparece aquí que haya ninguna función, ¿vale? En cambio aquí sí que podríamos llamar a esta función porque es internal y es accesible solamente desde dentro del contrato en el que se declara y desde contratos heredados, ¿vale? Así que si yo le cambio el nombre a esta función y llamo a getMensaje, como veis aquí, si yo vuelvo a desplegar ambos contratos y vamos al contrato B, aquí como veis, podemos utilizar esta función interna desde dentro de un contrato heredado, ¿vale? Así que ya realmente hemos visto prácticamente todo lo que necesitábamos ver. Hemos visto las funciones públicas, las funciones external, las funciones internal y por último nos falta ver las funciones privadas, ¿vale? Así que vamos a utilizar esta misma que tenemos aquí, vamos a cambiarle el modificador a private y vamos a intentar hacer lo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Acceder de un contrato heredado a esta función. Ya veréis cómo es imposible. Esto ni siquiera compila, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque desde este contrato heredado, a pesar de que hereda del contrato en el que está declarada esta función, no puede verla, ¿vale? No puede utilizarla. Así que, y bueno, de hecho, si nosotros borramos esta función y desplegamos el contrato de visibilidad, nosotros desde fuera tampoco podemos acceder a esta función de getMensaje. O sea que, como veis, las funciones internas solamente pueden ser
ejecutadas desde dentro del contrato. Si nosotros hacemos aquí otra función que se llame, por ejemplo, ver mensaje que sea external, por ejemplo, y que nos devuelva exactamente esto de aquí. Si llamamos a la función declarada como privada que está dentro de este contrato, aquí sí vamos a poder hacer esto. ¿Vale? Vamos a desplegar el contrato visibilidad. Perdón, lo despliego otra vez. Y ahora sí, como veis, nos salen dos funciones. Bueno, nos sale una, perdón, porque esto es de la variable public. Nos sale una función, que es esta de ver mensaje, en la que hemos utilizado la función privada getMensaje para acceder. Así que, como veis, solamente podemos acceder a las funciones privadas desde dentro del propio contrato. Así que bueno, como veis, estas son las visibilidades tanto de las funciones como de las variables, y habréis podido deducir probablemente que es algo crucial utilizar bien para poder acceder o no a según qué funciones o qué variables. Vale, esto es crucial, como os digo, porque no nos va a interesar como desarrolladores en términos de seguridad que cualquiera desde cualquier punto pueda acceder a determinadas variables. Como hemos dicho antes, estamos trabajando en una blockchain pública, así que realmente no podemos restringir completamente el acceso a la lectura de los datos en una blockchain pública, pero sí podemos restringir su utilización, y esto es importantísimo, aprenderlo de forma correcta. Y en ConquerBlocks estamos aquí para ayudarte, así que bueno, yo te recomiendo que después de haber visto este vídeo, pues lo pongas en práctica por tu cuenta y lo intentes. Y bueno, si no quieres quedarte en la superficie de lo que es este lenguaje y quieres profundizar muchísimo más para ser un buen desarrollador blockchain y realmente no tener problemas de brechas de seguridad y todas estas cosas que pueden pasar dentro de este mundo del desarrollo blockchain, estás de suerte, porque en ConquerBlocks hemos creado un máster de desarrollo blockchain en el que estamos formando a un montón de alumnos para que sean los próximos desarrolladores blockchain, y lo estamos haciendo desde el más absoluto cero, así que no tienes por qué tener conocimiento sobre programación. Si quieres más información, ve al link que te vamos a dejar abajo en la descripción y vas a poder ver con detalle los contenidos, quiénes son los profesores y una serie de cosas que probablemente te interesen. Y si te quedas con dudas, puedes agendar una llamada con el equipo y ellos, de forma completamente personalizada, van a atenderte y van a asesorarte en todo lo que puedan. Y bueno, ahora sí, familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Si ha sido así, por favor, dejadnos un like, y si queréis seguir aprendiendo sobre Solidity y ver esta serie de vídeos que seguro que os están ayudando muchísimo, suscribiros al canal y no os perdáis ni un solo vídeo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy prontito.